Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más de Haciendo Pública la Gestión Pública ya en la tercera temporada. En esta oportunidad me encuentro con Edmundo Lizarzaburu Bolaños. Él es investigador de SAN y ha sido presidente de SBICSAC, una empresa de seguridad, y director de Petroperú. Y actualmente es miembro del Comité de Integridad de INACAL. ¿Cómo estás, Edmundo? Buenas noches. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Edmundo? Quiero que nos cuentes un poco, porque tú has estado en cargos muy importantes, cómo es que un funcionario público o un gestor público va llegando a ser parte de un directorio de una empresa. A ver, yo creo que un componente que es importante mencionar es que para llegar al directorio de una entidad del Estado, normalmente esto se da por invitación, ¿no? Y un paso previo es que revisan el currículum. Entonces, cuando a uno lo invitan, lo que normalmente uno dice sí, no, pero antes de ser nombrado, antes de ser nominado, el currículum es revisado. Hoy en día, muchas de las empresas del ámbito de FONAFE, por ejemplo, tienen que presentar su documentación para poder de alguna manera ser aprobados por el comité de FONAFE. Cuando yo formé parte del directorio de ZigZag y de Petroperú, en esos casos a mí me hacen la propuesta, me invitan a participar, yo presento mis documentos y estos son revisados por diversas personas que toman la decisión de que la persona puede entrar al directorio y esto es aprobado en Junta General de Accionistas, ¿no? Entonces, en ambos casos, lo interesante fue el proceso, más que de selección, es un proceso de evaluación, y no solamente es evaluación de competencias, sino es evaluación de la experiencia que pueda tener el profesional, pero sobre todo los temas que están vinculados a competencias que hoy en día son fundamentales, ¿no? Tener para manejar o de alguna manera articular temas en el sector público, en lo que es trabajo en equipo, colaboración, trabajar bajo presión. Y claro, los temas de integridad son fundamentales y hay un tamiz, ¿no? Que siempre es importante que al funcionario que va a entrar a dar un servicio público pueda ser revisado y analizado. Ujú. Y cuando ya te aceptan en este directorio, digamos, ¿a qué retos se enfrenta este funcionario, este gestor? Yo creo que el reto más importante que un director entrando a un directorio, sea en una empresa pública o privada, es entender la responsabilidad que tiene. Uno es director y responde también con su patrimonio. Entonces es un componente importante que así lo establece la ley. Y en el caso de entrar en una empresa del sector público, lo importante es que uno cuando asume, indirectamente asume el activo y el pasivo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno toma una decisión, tiene que revisar los acuerdos previos que se han dado con la finalidad que la decisión que pueda tomar pueda tener la mayor cantidad de información con el espíritu de que sea lo mejor para la empresa. Entonces, en algunos casos, en algunos directorios, cuando tomábamos una decisión, varios directores estábamos con diversas actas de años anteriores para ver la trazabilidad de la decisión tomada y que de alguna manera va a tener una relación con lo que se va a decidir en ese momento. Y eso al final queda evidenciado en las actas de directorio, es decir, en las actas se evidencia qué mencionó cada director, qué comentario hizo, qué información pidió. Y eso es la parte interesante y eso es lo más retador, porque uno tiene que tener la capacidad para poder revisar y coordinar con los demás miembros, más aún si uno no es el presidente de la entidad, y conversar con el presidente, el vicepresidente del directorio, con la finalidad de que la decisión, además de ser colegiada, tenga todos estos componentes con la finalidad de que sea lo mejor para la organización, ¿no? Es un tema bien importante y que muchas veces no puede dejar de pasar, ¿no? Siempre un director tiene que entender que asume activo y pasivo y su decisión va a estar influenciada o va a estar de alguna manera relacionada con los previos acuerdos. Por eso es que siempre hay que revisarlos. Y Edmundo, justamente ahí tú comentabas de algunas habilidades que él tiene que tener. ¿Qué competencias consideras que se valora mucho para integrar un directorio y que se demuestran justamente cuando hay estas revisiones de contenidos y esta necesidad de llegar a consensos? A ver, creo que es importante lo que es trabajo en equipo, luego algo que es importante, el dominio en la materia que está entrando a aportar, ¿no? Porque un director entrando a una empresa no necesariamente conoce del sector, puede conocer de estrategia, puede conocer de organización,
puede conocer de mejora continua, puede conocer de procesos, puede conocer de reputación o del propio sector. Entonces es importante tener eso en consideración. La tolerancia a la presión es sumamente importante. La transparencia y la integridad son dos componentes que además están relacionados con presentar formularios, información y hacer declaraciones. Algo que también es fundamental es entender la vocación de servicio, porque muchas veces las sesiones no son una vez al mes, son probablemente a veces semanales y a veces extraordinarias. En algunos casos, uno ha podido sesionar 4 o 5 veces en un mes porque hay las sesiones extraordinarias, ¿no? Pero lo que es importante, además de las competencias, son los temas de trazabilidad. ¿Y qué significan esos temas de trazabilidad en un directorio? Significa que en la sesión que tengo hoy, por ejemplo, tengo que revisar de alguna manera los acuerdos previos que he tomado en la sesión anterior y qué acuerdos quedaron pendientes y cuál es el avance de esos pendientes, porque es responsabilidad hacer un seguimiento a los pedidos, acuerdos y sobre todo la implementación, porque hoy en día los temas del tiempo, los temas que están relacionados a la celeridad para poder hacer que las empresas del Estado sean mucho más eficientes es sumamente importante. Y para manejar esos temas de la mejor manera, digamos, ¿qué lecciones aprendidas podrías dejarnos para tomar en cuenta? A ver, yo creo que lo más importante es la capacidad para poder comunicarse y articular de manera adecuada con los demás miembros del directorio, poder conocerlos, poder saber cuál es su posición y entender y discutir. En las sesiones donde yo he participado en ambas entidades o en otras en el sector privado, yo creo que la discusión y lo nutrido de la discusión, me refiero a discusión a la conversación que se da, siempre es importante, porque además empiezan a aparecer puntos de vista o información complementaria que hace que las posiciones sean mucho más robustas y se pueda aprobar, rechazar o aprobar con modificación alguna decisión que la gerencia propone. Algo que es importante resaltar es que el directorio es director o los directores son directores en las sesiones de directores. Un directorio no conduce, quien conduce son las gerencias, hay un gerente general, hay gerentes de línea. Entonces es importante mencionar eso. Y otro tema que es importante y es una lección aprendida es que un directorio sin comités no funciona. Tiene que haber comités que permitan haber reuniones frecuentes para que la información pueda ser canalizada, pueda ser analizada, pueda ser evaluada y luego llevada al directorio. Comités de remuneraciones, comités de gobierno corporativo, de riesgos, de compliance, de integridad, son sumamente importantes, de auditoría interna, sobre todo porque en las empresas del Estado lo que hay que entender es que el servidor público tiene diversos reguladores que lo van de alguna manera llevando a presentar reportes. Tenemos Contraloría, tiene Servir, el mismo FONAFE, ¿no es cierto? Tienes al OCE, tienes a la Secretaría de Integridad Pública, pero además están los que también son transversales a cualquier empresa privada. Tienes a la misma SUNAT, ¿no es cierto? SUNAFIL, y dependiendo si eres regulado o no regulado, podría estar la OEFA o SINERMIN, la SBS, la SMB. Entonces es importante que el director entienda cuál es el ecosistema de grupos de interés que componen a esa compañía y cuál es la interacción que se debe tener con la finalidad de poder atender no solamente a requerimientos, sino además que las decisiones que se tomen puedan de alguna manera estar alineados, ¿no?, con lo que la empresa necesita, pero a su vez con lo que de alguna manera el grupo de interés también dentro del ecosistema podría requerir, siempre en el marco de la legalidad, de las normas, de los principios de integridad y sobre todo, dependiendo de algunas zonas, los derechos fundamentales que siempre son importantes. Y Edmundo, en esta dinámica de los comités, son comités que ya son integrados por personal administrativo, o sea, por gerencias. A ver, los comités son integrados por los directores, en algunos casos podrían participar algunos gerentes. Claro, los gerentes son los que exponen la información, pero dependiendo del tipo de organización pueden estar compuestos hasta por miembros externos. Todo depende de cuál sea la composición y la estructura. Algo que es importante recordar es que en las empresas del Estado que están en el ámbito privado,
uno puede extrapolar un modelo que se llama el modelo de las tres líneas, ¿no? Donde tienes la primera línea, que son los que atienden a los grupos de interés más representativos, la segunda línea, donde se ven los temas de riesgos, calidad, compliance, antisoborno y elabora las políticas, y tienes la tercera línea, que es la auditoría interna. Algo que es importante resaltar es que no muchas empresas tienen un auditor interno. Y eso es un tema importante resaltar porque el OSI, es decir, la Contraloría, no es el auditor interno de la empresa. La Contraloría hace control, el control interno, el control concurrente, los controles que la misma Contraloría pueda establecer en el marco de sus competencias. Pero el tener un auditor, que haya un comité de auditoría, donde se pueda de alguna manera evidenciar las brechas o el gap análisis, es un componente muy importante. Y en algunas organizaciones, esos comités pueden estar formados por miembros externos con la finalidad de hacer más robustos estos comités. Y Edmundo, quiero aprovechar tu expertise en gestión de riesgos. Cuéntame cuánto le suma a un directorio comunicarse y gestionar o formar un comité de riesgos. Yo creo que los riesgos, para empezar, hay que entenderlos que son transversales. Entonces, tener conocimiento de riesgo no solamente es decir no. O sea, el conocimiento de riesgo va mucho más allá. Va por prevenir, va por gestionar, va por tener la capacidad de ser totalmente holístico e identificar qué puede pasar, ponerse en escenarios. Tener dentro de una organización personas, un equipo que conozca en materia de riesgos es importante porque eso te va a permitir concentrar todos los temas que están vinculados a los riesgos estratégicos e ir decantando la parte operacional o core de negocio, la parte de apoyo para luego regresar nuevamente a la parte estratégica. Entonces, en mi experiencia, el tener conocimientos de riesgo, el haber de alguna manera haberme involucrado en la parte de la ISO 31, en la parte de riesgos, en los temas de compliance, antisoborno e integridad, me ha permitido no solamente conocer las metodologías, sino ir un poco más in deep y ver cómo esto se articula, porque al margen de cualquier posición financiera, esto es una inversión. Gestionar riesgos no es un gasto, es una inversión y es un ejercicio muy sencillo. Si yo soy menos riesgoso, en general, puedo acceder a un crédito mucho más económico, es decir, con una tasa menor. Si accedo con una menor tasa, significa que mis fuentes de financiamiento tienen un menor costo financiero. Y si lo llevamos a una fracción donde tenemos un numerador y un denominador, y el numerador es el mismo, pero el denominador se hace más pequeño, el valor de la compañía es mayor. Entonces, gestionar riesgos termina representando en el mediano y largo plazo la capacidad para que las organizaciones y sobre todo las empresas públicas puedan tener un mayor valor. Claro, hay que siempre analizar las coyunturas, los contextos y los escenarios que se puedan ir presentando, pero eso va a estar asociado a poder informarlos, transparentarlos y dar la información que de alguna manera sea eficiente en el momento que se presente. Entonces, eso también es un componente importante que permite a las organizaciones, no necesariamente donde yo he podido estar, sino en general, permite poder incorporar el concepto de prevención. Y cuando uno es preventivo, el ahorro en las acciones es casi un 70-80% de que tomemos la misma acción cuando el evento ya se ha presentado. Y tomando en cuenta eso, digamos, ¿cuáles crees que puedan ser los factores para que un directorio acepte una propuesta de los gestores? Cuando llega una propuesta de directorio, ¿no? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué me decís? No, lo último no te lo entendí bien. Cuando llega una propuesta de directorio, digamos, ¿cuáles crees que serían esos factores para que el directorio acepte, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que esperarían el directorio? A ver, primero hay que entender cuál es el apetito y la tolerancia al riesgo. Pero los riesgos además son componentes que van alimentando la decisión. Es decir, si el proveedor es crítico o no es crítico, el cliente es crítico o no es crítico, la inversión cuánto me está redituando, es el momento oportuno de hacerlo,
los sobrecostos, por qué se están presentando, cuál es la trazabilidad. Es decir, riesgos lo que te va a decir es, estás incorporando toda la información en el proceso. Entonces, riesgos, si uno lo quiere ver para una toma de decisiones, es como un diagrama de flujo. La información fue analizada, ok, ¿quién la analizó? No, la analizó el área encargada, sí o no, sí, ok, listo, la revisó el área legal, sí, listo, ok, la revisó finanzas, sí, listo, y así luego va subiendo al directorio. Pero si las decisiones no son revisadas por las áreas competentes, sino por áreas complementarias, lo que ocurre es que el directorio tendría la obligación de pedir que el área encargada se pronuncie en esa materia, porque al final, riesgos, ¿qué es lo que nos dice? Uno tiene que entender, analizar los temas vinculados a los propietarios de los procesos. Entonces, cuando un directorio toma una decisión y esa decisión no ha involucrado al propietario del proceso en la empresa, muchas veces lo que pasa es que la decisión no termina siendo del todo sólida o robusta, y eso genera, empresas públicas o privadas, problemas a largo plazo. Y Edmundo, para cerrar, quiero aprovechar también tu expertise en integridad. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese componente ahora en los directorios? Tú, por ejemplo, con algunos controles que llegan hasta órgano de gobierno, hasta directorio, declaraciones juradas, transparentar información, ¿cómo es que estás viendo que están respondiendo estos directores frente a estos controles vinculados a integridad? A ver, yo creo que la respuesta es bastante positiva, pero lo que hay que tener en consideración es que muchas veces la manera en la cual estamos y vemos la trazabilidad no termina siendo del todo la que el mercado requiere recibir. ¿Qué significa esto? Cuando uno llena unos documentos, esos documentos de alguna manera son confidenciales, pero hay un componente que es público. Entonces, yo creo que sería ideal, salvo la parte financiera, que por los temas de seguridad no deben mostrarse, todo lo demás debería de alguna manera evidenciarse con la finalidad de que las personas puedan ver cuál es el inicio y el fin que tienen los funcionarios públicos. Pero lo más importante en tema de integridad es cómo la integridad se va decantando y alineando. Y esa integridad está en función no a si la persona tiene o no tiene un proceso, está en función a si es que la persona tiene o no tiene una sanción. Entonces acá el componente más importante es analizar si es que la integridad dentro de la organización es transversal para todos, es decir, si tiene una falta, mejor dicho, a igual acción, igual proporción. Entonces, no importa la falta, puede ser pequeño o grande, el mecanismo de acción tiene que ser el mismo. Por eso es que hoy en día se habla de riesgos de integridad, porque muchas veces el riesgo, la ejecución de un riesgo de integridad termina generando un problema de agencia, y el problema de agencia termina generando un impacto en la organización. Entonces, al final, yo creo que hoy en día, por lo menos en muchas organizaciones, hay muchos funcionarios públicos que están haciendo las cosas con mucha integridad, y en general uno evidencia muchas ganas de hacer las cosas gestionando riesgos, dando lo mejor de sí, y eso realmente es integridad, ¿no? Cuando uno ve ganas, ve voluntad, ese es digamos que el bottom line para ir construyendo lo demás. Siempre hay que trabajar con los marcos normativos, con las leyes, siempre hay que revisar la casuística, ¿no? Hoy en día ya hay tribunal, ¿no? Entonces, si hay un tema con una contratación, revisemos la jurisprudencia. Si hay un tema con tema tributario, revisemos la jurisprudencia. Si hay un tema con Indecopi, revisemos qué han dicho los tribunales en ciertas materias. Y ese es un componente que haría mucho más eficiente la gestión de los directores, por un lado. Y por otro lado, no, al final uno puede firmar las declaraciones, pero lo que es más importante es el accionar que se van teniendo. Y de mi experiencia, por lo menos, de lo que yo he podido ver en el corto, mucho tiempo que he sido director de una empresa del Estado y empresas privadas, las personas en todo momento han mostrado una adecuada diligencia, ¿no? Entonces he tenido suerte de haber visto eso, como se dice, en la cancha, ¿no? Y al final creo que es un componente importante.
Que eso pueda cambiar, se pueda modificar, ya son cosas que uno al final no tiene cómo saberlas. Pero creo que lo importante cuando uno acepta una responsabilidad pública, tiene que entender que hay que no solamente dar lo mejor de sí, sino buscar que la organización en su conjunto dé lo mejor de sí. Y si es que no se está dando, poner en actas, hacer que se envíen las comunicaciones a las diversas entidades o estamentos para señalar las situaciones que podrían estar fuera del marco de la integridad. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene el director, hacer el seguimiento, tratar de identificar, pero no castigar, sino pedir que se investigue y que cada decisión sea lo más robusta posible. No necesariamente con el menor costo, sino lo más robusta posible para que el retorno en la organización sea el más alto. Y eso en realidad es algo que sería ideal que se pueda medir a través de una investigación para poder ver las empresas en el ámbito del sector público, cómo les ha ido, ¿no? Los temas de implementación de POI, de PEI, los temas vinculados a las contrataciones. Yo creo que un estudio que permite evidenciar quién ha hecho muy bien las cosas y quién tiene oportunidad de mejora sería estupendo, porque más que buscar culpables, podemos entender y aprender cómo ser eficientes en el uso del recurso, pero sobre todo buscar efectos multiplicadores, porque como bien sabes, si no hay inversión, no hay reactivación y vamos a seguir todavía en una situación de meseta. Ujú. Bien, Edmundo, te agradezco mucho. Ha sido muy ilustrativo. Bueno, tu calidad de docente también nos deja muy satisfechos. Te agradezco el tiempo y espero seguir viendo estos temas y que sigas aportando desde tu rol a la gestión pública. Muchas gracias. No, a ti, Carmen, gracias por la invitación y saludo a todos tus oyentes o miembros de este podcast. Bien, estuvimos con Edmundo Lizarzaburu y nos encontramos en otra entrevista más en Haciendo Pública la Gestión Pública.